Perdón, tenía el audio silenciado. En esta segunda parte vamos a conversar con el escritor, periodista y columnista de diversos medios de comunicación a nivel de Nicaragua y a nivel internacional. Se trata de Ariel Montoya, quien ha venido publicando algunos artículos de opinión en el diario La Prensa. Específicamente, el día de hoy sale uno que él titula Liberalismo, Unidad y Diálogo. Para conocer qué es lo que él plantea en este artículo, hemos invitado entonces a Ariel Montoya, que ya está conectado acá con nosotros. Bienvenido, Ariel, un gusto tenerte por acá. Gracias, Sergio. Es un placer estar acá otra vez en la mesa redonda, conversando pues sobre tópicos de Nicaragua. Ariel, en la primera parte del artículo que publica hoy, hablas de un diálogo entre el gobierno, el ejército y los Estados Unidos. Empecemos a despejar algunas incógnitas. ¿Qué información tenés sobre ese diálogo? Bueno, también están algunos liberales que pertenecen al Partido Liberal Independiente Histórico, al PLI histórico, ¿verdad? Tengo amistad con algunos de ellos. Ellos me han dado algunos datos, pues, y lo demás, pues, es producto, ¿no?, de una circunstancia que sí se está dando. Tengo entendido que desde noviembre, pues, del año pasado se han dado algunos pasos para conformar una primera apertura de lo que podría ser un diálogo. Obviamente esto te canibaliza, ¿verdad? Ya hoy recibí el ataque de algunos amigos anticastristas, ¿verdad?, de Cuba, porque ven como un horror dialogar con tu adversario, pero la política desde los tiempos prehistóricos, ¿verdad?, desde los tiempos de la antigüedad, se basa en el diálogo de las partes, sino con quién vas a dialogar. Entonces, y creo que por eso, sin meternos en tanta historia internacional, los hermanos cubanos llevan 65 años sin poder arreglar el problema de Cuba. Y cuando lo solucionen, va a ser con un diálogo, con Raúl Castro, si está vivo, o con Díaz-Canel, o quien sea. Entonces, desde esa perspectiva, es que yo creo que se están dando estas pláticas. Curiosamente, ¿verdad? La gente lo ve bien, muchos sectores lo ven bien, porque no se logró avanzar más en estos 5 años desde abril de 2018. Hay mucha epidermis delicada, hay mucha piel, muchos callos que creen que se pisan, pero no es así. Lamentablemente, la brutalidad del régimen sandinista en cierta forma aplacó toda propuesta de seguir la lucha, pero también hay que reconocer que no se crearon las condiciones ni surgieron los líderes para escenificar una oposición alterna, auténtica a Ortega. Todavía estamos en esa crisis y no lo quieren aceptar mucha gente, pero es la verdad. Vos referís en tu artículo que esta acción que está realizando específicamente Balmore Valladares en representación del PLI, con varios artículos, ¿verdad?, con algunos recursos que hay interpuesto en la Corte Suprema de Justicia. Queremos que eso prospere, porque hay inmediatamente hay un anticuerpo, es decir, todo lo que tenga que ver con la dictadura, ¿verdad? La dictadura te lo cede en base a algo, y ese algo es la sumisión. ¿Qué lectura le das vos a esta acción de Balmore Valladares en estar tratando de resucitar legalmente el PLI? Mira, yo creo que hemos confundido la mala política, las malas negociaciones con los diálogos que se han dado. Yo creo que toda la oposición de Nicaragua de los años 80 para acá ha cometido muchos errores que los estamos pagando al día de hoy. Por ejemplo, las negociaciones con la contra campesina que puso el pellejo en la guerra salió mal parada. La contra cívica salió, se ausentó, ¿verdad? Negociaron mal y le cedieron para todo a Ortega. Llega el 1990 con las elecciones
y desde antes ya estaba prácticamente cocinado el protocolo de transición. Yo creo que habría que analizar la historia y yo creo que Ortega ha llegado hasta donde la derecha o la mala derecha de Nicaragua, la oposición, lo dejó ir, ¿verdad? Por eso yo creo que no podemos caer en los mismos errores que cometió el primer gobierno de transición de la señora Chamorro, donde el sandinismo prácticamente siguió gobernando y lo hizo con el doctor Alemán y con el ingeniero Bolaño, ¿verdad? Yo creo que no es sano para la democracia seguir con una etapa de concesiones al sandinismo detrás de todo el deterioro que ya ha ocasionado Nicaragua. Pero Ariel, en la primera parte de tu artículo, prácticamente en la introducción, decís que criticás y haces un juicio sobre el proceso de diálogo que hubo en abril del 2018. A tu juicio, ¿cómo fue? ¿Cómo debió haber sido? Bueno, es que para empezar, ¿verdad? Ese diálogo prácticamente nació abortado. Se buscó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con el debido respeto que se merezca, ¿verdad? No es una entidad neuropolítica que maneje una mesa de diálogo, ¿verdad? Hubo demasiados actores, hubo demasiada bulla sobre algo que prácticamente había nacido abortado. Hay un momento en que Ortega estaba débil, estaba contra las cuerdas, ¿verdad? Pero no se supo aprovechar ese momento, porque no había interlocutores políticos viables que pudieran negociar. Algunas personas se han molestado cuando yo he criticado públicamente lo que dijo Lester Alemán a Daniel Ortega, pero ¿en qué paró eso? Seamos claros, en nada. Más bien él cayó preso, se fue 2 veces al exilio, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo eso llegó a una especie de fracaso en ese momento. Es la verdad. Y llegamos a 5 años y seguimos en la misma. No hemos avanzado. No se ha logrado orquestar una auténtica oposición. Y hay miles, surgen como hongos cada día nuevas organizaciones de la sociedad civil. Pero tampoco la sociedad civil es la solución. Ella es parte de la solución cuando exista una vanguardia política que dirija un proceso de negociación que conlleve a un proceso electoral, en vista de que la opción armada prácticamente ha sido descalificada por moros y cristianos. Y no ha habido otra solución para llegar a una situación de tal naturaleza. Creo que cuando se hable de un diálogo también tiene que haber mucho compromiso de parte de los que lo integren, de parte de esa oposición, en tener fuerza, en tener valor, valentía y saber negociar bien. Nada bajo la mesa y hacerle ver a Ortega la situación en que se encuentra el país. Cada día se va más gente. Hay carreteras bonitas por todos lados con dinero sucio del BESI. ¿Ves? Pero yo no veo grandes cosechas que sirvan para que esas carreteras tengan un uso. Entonces hay un maquillaje social que se vive en Nicaragua que no contribuye a una democracia, que no contribuye a un desarrollo. Hay un descalabro en el país y esa es la mera realidad. Entonces, ¿qué es lo que queda, Sergio? Prácticamente ver cómo se crean las condiciones de ese diálogo en el cual Estados Unidos, ¿verdad?, que es parte de la solución y que es parte del problema, ayuden también a dinamizar ese proceso, a crear una narrativa en la cual se valore mucho tanta sangre que ha sido derramada, tanta gente en el exilio, ¿verdad? No es cierto que las cosas están bien, como dice la publicidad estatal, pues. Entonces, yo creo que sobre esa base es la única alternativa hoy en día en que se pueda trabajar. Y sobre esta vienen una serie de situaciones que van a ponerse en la mesa y que van a ser viables para uno y no viables para el otro. Por ejemplo, el voto del exterior es una cosa que nos atañe a todos los nicaragüenses. Habría que ver si dentro de esto entra. Y así te puedo citar muchas cosas más, pues. Ariel, tomada esta acción que están realizando desde el punto de vista jurídico por la recuperación del PLI, eso te da pie a vos para hablar de unidad de fuerzas entre liberales, conservadores y antisandinistas.
y tildas como fuerzas disidentes a las que se han venido oponiendo al mismo Frente Sandinista. ¿Cómo es eso? Bueno, me refiero al MRS, vamos a hablar claro, ¿verdad? Me refiero al MRS, pero el MRS, recordemos que en las elecciones del 2006 sacaron 6 puntos por ciento. Y yo creo que es un grave error de quienes se autonombran opositores o hasta líderes de la oposición, sigan todavía marginando a la base masiva del voto liberal campesino, sobre todo del norte del país, ¿verdad? Es un grave error. Yo no me explico cómo hubieron 10 precandidatos presidenciales en las últimas elecciones y ninguno de ellos tenía un partido político. No sé cómo, si Ortega no los ha echado presos, no sé cómo pensaban ellos ganar esas elecciones. De tal manera, pues, que yo sí creo que pero en ese momento, Ariel, habían dos franquicias, dos partidos posibles que tenían representación. Estamos hablando del Ciudadanos por la Libertad, C por L, y estaba el PRD, cada uno en bloques opositores. Yo no estoy seguro que C por L haya sido todo el tiempo un partido opositor, un partido de oposición. Recordemos que pocos meses antes de las anteriores elecciones, de las penúltimas municipales, ellos obtuvieron la personería jurídica. Y ahora estoy dándome cuenta que C por L está unido al MRS en el Grupo Monteverde. Entonces yo creo que el problema del sandinismo es un problema entre ellos, pero lo han hecho un problema de debate nacional. No, ese es un asunto entre ellos que ellos deberían de resolverlo, ¿verdad? Pero no vamos a hacer nada. Estoy entendiendo bien. Estás diciendo que C por L en aquel momento no representaba la oposición y, no, y estás planteando que el Partido Liberal Independiente que se está gestionando para recuperar su personería jurídica representaría así la oposición. Bueno, tengo entendido que están sumándose algunas personas, mucha gente están viendo que a través de ese partido, si se logra recuperar la personería jurídica, exista un acuerpamiento, algo así como se dio en el 90, ¿verdad? Para crear un bloque de oposición al sandinismo, ¿verdad? Yo no creo que, vuelvo a repetirte, ¿verdad? Yo no creo que esos grupos de disidencia, ahora disidentes de Ortega, estén con la ética moral de vanguardizar una lucha. Vamos a caer en el mismo error de 1990. Yo creo que es a través del voto masivo liberal, de lo que queda del conservatismo, ¿verdad? Del voto antisandinista, donde podemos empezar a platicar y a crear una propuesta de integración, de unidad nacional de cara a unas elecciones. Y bueno, también en un artículo de opinión vos hablabas de la conformación de un nuevo partido. ¿Cómo avanza eso? ¿Qué ha fructificado esa gestión? Bueno, yo sostuve hace años una plática telefónica con María Corina Machado. Ella está ahorita participando en Venezuela en las elecciones, inclusive van las primarias en el exterior para los venezolanos, con toda la desconfianza que existe de parte de Maduro, ¿verdad? Pero yo creo que las fuerzas, los nicaragüenses en el exterior debemos de unirnos políticamente. ¿Por qué? Porque a la hora que se dé un proceso de cambio, ¿con quiénes se va a dialogar? Estamos hablando del PRI, pero el PRI no va a hacer todo. A él habrá que apoyarlo, habrá que acuerparlo políticamente, ¿verdad? Y lo que pasa es que la narrativa parece que tenemos algo en la cabeza desde 1917, ¿verdad? Tenemos el disco rayado. Yo soy ultraderecha y por lo tanto soy auténticamente democrático, porque respeto, pero nadie se autodeclara de autoderecha, de centroderecha o de ultraderecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un disco, un coco lavado que nos ha hecho ver que toda la derecha es mala, ¿verdad? Entonces creo que hay que unificar. Y el voto, el nicaragüense en el exterior no es el caso del salvadoreño, que simpatiza mucho con la izquierda. El voto, el nicaragüense en el exterior, por antonomasia, es contra y es antisandinista. Ahora ha venido mucha gente, ¿verdad? Hasta infiltrados, pues. Pero es un voto que no representa al sandinismo ni a la izquierda.
Entonces, en ese sentido, estamos nosotros trabajando en la propuesta del partido accionario, OPA, ¿verdad? Libero conservador clásico. El problema es que no sabemos de ideología. Somos liberales por la camisa roja o conservadores por la camisa verde. Pero yo creo que el discurso tiene que avanzar organizándonos políticamente, partidariamente, y después sumarnos a una alianza. Y si el PRI va a ser, bienvenido que sea el PRI. Lamentablemente el partido, el PLC, que fue grande en su tiempo, no creo que represente una opción por el momento, ¿verdad? Los otros partidos tampoco. Entonces yo creo que hay que volver la vista hacia ese voto masivo liberal, porque ahí sí empezamos a hablar con los pies en la tierra. De lo contrario, vamos a seguir fantaseando, dando charlas, conferencias, viajando por todo el mundo, pero nada ha pasado, nada va a pasar así. Hay que cambiar la dinámica. ¿Cómo es posible que ningún país ha roto con Nicaragua? Ningún país rompió relaciones con Nicaragua. Entonces, ¿dónde está la oposición? ¿Qué ha hecho? Nada. Y no piensa, hasta ahora hay atisbos de que se habla de una orquestación política. Antes no, todavía hasta hace 3 meses nadie hablaba de eso. Ahora el exterior alemán ya lo escuché que habla de eso. ¿Ve? Ahora están hablando de una posición colegiada. O sea, yo no sé cómo se está pensando desde el exterior en un montón de cosas que no tienen que ver nada con la coyuntura interna del país. Y ahí es donde hay que estar. Hay que abrir los ojos a esos hermanos nicaragüenses que están dentro de Nicaragua. Bueno, esto puede, ¿no creemos que esta propuesta y esto que vos estás diciendo pueda ser leído por amplios sectores de la sociedad nicaragüense como una especie de caja de resonancia que amplifique la propuesta que ha venido poniendo sobre la mesa el general Humberto Ortega de la cohabitación, del entendimiento, de resolver esto por la vía electoral y que, bueno, tarde o temprano va a darse? Y ¿qué daría a cambio? ¿Qué esperaría el orteguismo a cambio por la reactivación de una franquicia política como el PLI? ¿No temes que se vea como una actitud muy complaciente o muy coordinada de parte de ciertas fuerzas opositoras como una estrategia solapada del Frente Sandinista? Yo no, categóricamente yo descarto eso con lo que yo estoy planteando. Creo que más bien no quisiera tampoco mezclar mis palabras con las del señor Humberto Ortega, porque él en primera instancia defiende sanguíneamente a su hermano, ¿verdad? Ahora bien, hay una coincidencia lógica en que hay que desembocar en unas elecciones para destrabar la crisis, ¿verdad? Pero yo creo que en ese sentido el señor Ortega es muy amplio desde la izquierda, ¿verdad? Yo creo que él incluye a mucha gente de la izquierda. Yo creo que la oposición auténtica debe ir a un diálogo, debe negociar con las cartas sobre la mesa, pero no debe mezclarse con el pasado sandinista. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en la misma circunstancia, ¿verdad? Es decir, mientras esto no se solucione desde una identidad política, derecha e izquierda, que vayan ellos y que compitan, ¿verdad? Yo no, cuando te decía que no creo en C por L, es porque lo que yo he escuchado en las redes, he leído de que, por ejemplo, la señora Kitty Monterrey está con Luis Carrión. Pues Luis Carrión viene del pasado, de la dirección nacional. ¿Qué le puede ofrecer el señor Luis Carrión a Nicaragua? Por favor. O sea, ahora, tampoco estoy proscribiendo, lo diciendo, no, que hagan ellos su batalla. Pero yo pienso que la gente opositora que se mezcle con ellos está enterrando su presente político. Bueno, es que me movió a risa porque evidentemente nadie viene del futuro, pues, y todos los políticos tienen un pasado, ¿verdad? Unas veces son grises, otras veces es bastante negro. En realidad ninguno de los políticos está exento de esa situación, en el caso particular de Nicaragua. No, bueno, pero mientras haya políticos, el mundo va a existir. Es decir, los políticos pueden ser una casta maldita, odiada, repudiada, pero sin ellos no hay orden social.
Y eso es lo que la gente no entiende. La gente dice en las redes, ya nadie quiere saber de partidos políticos. Y entonces cuando haya una oposición, cuando haya una especie de diálogo que convoque a unas elecciones, ¿cómo vamos a pretender ganar las elecciones si no tenemos un partido político? Bueno, ahí es ahora, donde en efecto hay que crear nuevos partidos políticos. Eso sí, el debate está en nuevos partidos políticos. Bueno, pero esa sería una vía correcta, ¿verdad? Porque serían partidos políticos de facto, es decir, al margen de la legalidad nicaragüense, donde Daniel Ortega ha desmantelado el Estado completamente, pues las universidades, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es impensable y por eso es inverosímil, ¿verdad? Que los liberales independientes estén pensando en que el orteguismo les va a regresar, les va a revivir una franquicia política para que vayan a elecciones, porque inmediatamente te mueve a sospecha y dicen, bueno, esa es la maniobra, ¿verdad? Que el orteguismo va a hacer con estos políticos que en aras de encontrar una solución a la crisis de Nicaragua se emparentan con el discurso de Humberto Ortega y pueden armar inclusive las elecciones que legitimen al régimen prolongándole su existencia. Porque el planteamiento que ustedes están haciendo, y digo ustedes, pues, ¿verdad? Porque es coincidente con lo del PRI y lo que plantea vos, no es más que admitir que están por elecciones con Ortega. En cambio, las otras tesis de los grupos opositores ha sido, sí, elecciones, pero sin Ortega. Entonces, ahí hay una muy ligera diferencia. No, es que ellos están optando por un gobierno sin Ortega, pero con ellos como sandinistas. Y yo creo, con el debido respeto, ¿verdad?, de que ya el MRS... Pero no es contradictorio, Ariel, cuando planteas que, por un lado, decís que el MRS representa un 6%, ¿verdad?, minimizándolo, y decís que entonces eso significaría que la oposición, toda la oposición, es MRSiana. Y yo creo que no es así. No. Lo que pasa es que parte de ese 6% ocupa un espacio mediático, ocupa una figuración cultural, ¿verdad? Ocupa un espacio en el colectivo cultural nicaragüense todavía. Pero a nivel electoral han demostrado que no pasan desde un 5 o 6%. Entonces bueno, yo creo que no conviene. Yo creo, Ariel, personalmente creo que no es correcto pues partir de las mediciones partidarias. Es decir, ¿qué te da eso? ¿Qué sustentación te da eso? Nada, pues porque eso ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo te podría cuestionar a vos y decir, bueno, vos participaste como candidato en un partido político, ¿cuánto sacaste? ¿Verdad? Entonces el 0,00, no sé, pues eso no descalifica, me parece a mí. Yo creo que hay que, me parece, estructurar nuevos partidos, aunque sean de facto, y proponerle a la sociedad nicaragüense visiones ideológicas muy amplias, reivindicando los actuales políticos, el comportamiento político que ha habido a través de la historia de Nicaragua, pues que ha sido muy nefasta, porque nos han cíclicamente liberales, conservadores, sandinistas metidos en un ciclo de muerte, luto y terror. Entonces creo yo pues que ya hay que hacer pero el luto que ha causado el sandinismo no se compara con el luto que pudo haber causado el liberalismo en su momento o el conservatismo. Es decir, aquí estamos hablando de una infiltración del comunismo. Ahora, la gente dice, no son comunistas, son capitalistas. Es cierto, son capitalistas comunistas porque son oportunistas. Yo estoy claro, ahí no hay nada, ahí no hay mística de izquierda, no hay nada. Nunca la ha habido tampoco, ni Stalin la tuvo, menos Fidel Castro. Daniel Ortega habla del respeto a la defensa de la soberanía, pero si el que ha violado la soberanía es Fidel Castro, entonces, hasta en Estados Unidos, en toda América Latina. Entonces yo creo que hay que hacer un parteaguas. Yo entiendo, insisto, ¿verdad? Toda idea que proviene de actores políticos en este programa se estiman. Y vos sabes perfectamente cuál es el papel de los periodistas que tenemos que cuestionar hasta llegar pues a la verdad, qué se esconde, qué es lo que ustedes están proponiendo. Solamente te quiero hacer una salvedad sin yo tratar de justificar absolutamente nada de lo nefasto que el Frente Sandinista ha sido a lo largo de su historia. Fíjate bien, y es que analizando precisamente la historia, uno se encuentra con elementos bochornosos, por decirlo menos. Pero, por ejemplo, fueron liberales,
Y eso es histórico, pues fueron liberales los que se encargaron de traer a tropas filibusteras como Byron Cole y William Walker. Y eso enlutó no solamente a Nicaragua, sino a la patria grande. Se activaron salvadoreños, hondureños, costarricenses. Y eso lo produjeron los liberales. Ahí está en la historia. Y si son los conservadores, cuando el pueblo había conquistado, según muchos historiadores que están de acuerdo en eso, muchas conquistas sociales de la revolución liberal de Zelaya, los conservadores se encargaron de demolerlas, ¿verdad? No pudieron porque hubo muchas que se arraigaron profundamente en tan corto periodo de tiempo en el pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, la laicidad, ese fue un hecho, ¿verdad? Que se disfrazó. Pero entonces, cuando yo te hablo de que todos los políticos y todas las franquicias políticas en Nicaragua tienen techo de vidrio, bueno, me amparo en la historia, sin justificar ni tratar vaya, pues de defender lo indefendible, porque el Frente Sandinista es impresentable. Mira, por eso yo he insistido en la propuesta de creación de partidos políticos nuevos, libero-conservadores clásicos. Eso quiere decir apartado de lo que fue el chamorrismo conservador. Eso quiere decir apartado de lo que fue el celayismo o el somocismo liberal, ¿verdad? Yo, Ariel Montoya, hablo de crear partidos libero-conservadores clásicos, de gobiernos limitados, ¿verdad? De menor burocracia, de gobiernos en los cuales se le den todas las oportunidades a los empresarios, pero sobre la mesa para que estos generen empleo. En cambio, en Centroamérica, en América Latina, cualquier gobierno de izquierda es igualito a uno de derecha, porque los dos son clientelistas. Te pongo un ejemplo. En Guatemala, cuando ganó Otto Pérez Molina, ¿qué fue lo primero que dijo? Que iba a mantener las políticas asistencialistas que dejó el expresidente Álvaro Colón. ¿Ves? Entonces, ¿de qué derecha estamos hablando? Eso no es derecha, eso es clientelismo similar al de la izquierda. Yo pienso que hay que trabajar sobre la base, hay que crear en las universidades el fomento de la ciencia política como estudio. Hay que hacerle ver a los nicaragüenses la historia. Menos mal que coincidimos contigo, ¿verdad?, en que el sandinismo ha sido trágico, ha sido Atila, ha desbaratado todo, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetirte, dentro del conservatismo y el liberalismo, con todos sus errores, no supera el deterioro social, la muerte, la sangre derramada que el sandinismo en general le ha causado a Nicaragua. Y eso es dialéctico y es científico. Bueno, volvamos a la propuesta. Redondeemos esa propuesta. En tu escrito decís que las fuerzas políticas opositoras en el exterior no han producido absolutamente nada positivo. Nada político, partidario, nada político, que es cómo se va a derrotar a Ortega. Nada político, nada. Más bien, bueno, han rechazado a las bases liberales, que son la mayoría. ¿Cuánto sacó Eduardo Montealegre y cuánto sacó José Rizo en las elecciones pasadas? Más del 55%, sin contar con el 8% que ahí había. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está el voto, y ese voto ha sido marginado prácticamente por toda la sociedad civil en el exterior. Ahora, yo creo que entonces ahí hay que ir a esa gente. Hay que decirles, son nuestros hermanos, hagamos alianzas, unámonos, ¿verdad? Y derrotemos al sandinismo. Y no cometamos los errores que cometió Antonio Lacayo, por ejemplo, que cometieron los contras, la dirigencia de la contra. La mayoría se enriqueció. Los pobres campesinos dieron la batalla y son los que peor quedaron, ¿verdad? Y los contras, hay que decirlo, recibieron Toyotonas en aquel momento y los compraron a los pobres contras. Esa es la verdad, Sergio. Entonces, ya estamos montándonos, satanizando a un diálogo que por hoy, si hay otra solución para salir de Ortega y de esta crisis, yo descarto eso y compro la otra propuesta. Pero ¿cuál va a ser? Haciendo foros en Washington, haciendo foros en Miami, haciendo tranques en Miami. Hay que hacer los tranques en Nicaragua, no es Miami, aquí cualquiera. Eso no deja de ser un contrasentido si sabemos perfectamente que una procesión no la puedes hacer en Nicaragua
Y el mayor grueso de la gente que se activó digamos, en los acontecimientos de abril 2018, pues fueron obligados al exilio y a la cárcel. Entonces, no es un argumento, pues, ¿verdad? Válido decir que se están haciendo en Washington. Se hacen en todas las partes donde hay nicaragüenses. Sí lo es, porque empiezan a darse algunas semillitas de esa oposición que ha estado ahí relegada y replegada, ¿verdad? Y no hay otra, pero eso no ha surgido por la sociedad civil en el exterior. ¿Cuáles son esas semillitas, Ariel? Que están dentro del país. ¿Cuáles son esas semillitas? Esa oposición dormida, esa oposición que empieza a despertar dentro de Nicaragua, esa base liberal. Yo insisto, Sergio, porque no hay otra base. ¿Te estás refiriendo a la acción que está realizando para revivir al PLI? O sea, si hay un partido como el PLI, que ha sido castigado severamente por Ortega, ¿verdad? Si hay, además, confiemos en la sapiencia de los asesores de Estados Unidos también, porque cuando ese diálogo se va caminando, se destape oficialmente, la Unión Europea lo va a apoyar y se le va a acabar el juego y se va a acabar el negocio a muchas ONG, montones de ONG que han vivido de eso todo el tiempo, pero que no han hecho ¿cuáles nada, ONG si están proscritas? ¿Perdón? ¿Cuáles ONG si están eliminadas en Nicaragua? Están eliminadas en Nicaragua, pero siguen siendo parte de la donación conservadora. Porque ¿qué es lo que pasa? Como decía Rubén Darío, oh, señor, el mundo anda mal, el mundo sigue mal, desde Rubén Darío para acá, ¿verdad? El modelo de la cooperación internacional debe también modificarse. No puede ser posible que los mismos operadores sigan siendo los de siempre. Hay que darle vuelta un poco a la tortilla. Y somos nosotros los que tenemos que llevar ese mensaje. Somos nosotros los que tenemos que hacerle ver a la oposición de Nicaragua y de Venezuela, de Cuba, que también hay otros operadores políticos que no son los mismos, ¿verdad? Y yo creo que no están haciéndose bien las cosas en Costa Rica, sobre todo. Yo creo que nadie está trabajando en una propuesta política. Hasta ahora ha surgido con la iniciativa del PLI en esas pláticas. Habría que ver qué pasa. Van a satanizarla, pero el día que Estados Unidos no vale. Te aseguro que va a apoyar a la mayoría de la gente, porque la gente quiere que le den esperanzas. Bueno, yo te puedo decir por mi parte, de la gente que como políticos pasan por este programa, sí sé de que hay grupos opositores que han trabajado con mucha seriedad, inclusive propuestas y programas de nación, y que han ejercido, pues, ¿verdad? Aún en las difíciles condiciones del exilio, que no es turismo político como muchos lo quieren ver, una actividad seria, ¿verdad? Que va a rendir frutos tarde o temprano, y que hace falta, sí, un poco de madurez política de estos grupos, ¿verdad? Para que entiendan. Hay muchas banderas que surgen, ¿verdad? Las banderas sectoriales. Hay mucho descrédito de la actividad política por parte de muchos ciudadanos. Entonces, es muy complejo este asunto y creo yo que hay que bajarle el gas, pues, a esta confrontación ideológica. Sí estoy, me parece que hay que formar partidos políticos, pues, pero en Nicaragua no hay asidero para hacer eso. Entonces, tienen que ser propuestas que surjan desde el exterior y que empiecen a trabajar con seriedad. Te voy a recordar algo. El señor Sacasa Guerrero, que fue miembro del Consejo de Estado, ¿verdad? Él fue el que negoció con los sandinistas que le restablecieran el PLC en aquel tiempo. El señor murió en condiciones, pues, que nunca supe yo si fue un accidente, aparentemente. Pero él, en una entrevista que dio, él dice que él negoció con los sandinistas. Y así es como el PLC llegó hasta donde llegó y cayó. Pero ya no fue culpa de él, ¿verdad? Y ahí te estoy dando un ejemplo de lo que es posible cuando se dialoga. Y este hombre no pidió nada para él, don Ramiro Sacasa. Él no pidió nada para él. Él pidió un aval político para gestar una oposición que fue valiosa en su tiempo en la estructura de la UNO. Creo que las condiciones eran sumamente diferentes, pues, ¿verdad? Ortega no había avanzado en aquel momento
era una revolución triunfante en los primeros años, ¿verdad? Estaban dispuestos, con el poder podían hacer ese tipo de cosas. Ahora no creo que esas sean las condiciones. Pero te agradezco muchísimo, Ariel, bueno, que hayas si no son esas, seguiremos bregando, ¿verdad? Pero hay un espíritu conciliador. Lo que yo quiero señalar y ratificar y dejar claro es de que tiene que crearse una derecha que dé la cara políticamente con nuevo brillo, con nuevo pensamiento, basada en los conceptos clásicos del libero conservatismo que nunca se han aplicado en Nicaragua, pero que a pesar de todo trajeron al país mucho progreso. Muchas gracias, Ariel, por haber estado con nosotros. Espero que estés bien. Espero verte pronto. Vamos a ver cómo fructifica este planteamiento. Claro que sí, Sergio, a la orden. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado pendientes de nuestro programa. Nos vemos mañana. Nos encontramos mañana en otro programa de La Mesa Redonda.